Paulo García, diputado local por Morena, por Coyoacán, en la Ciudad de México. Soy uno de los millones de mexicanas, mexicanos que nos politizó Andrés Manuel López Obrador. Yo tenía 11 años cuando pasó el fraude del 2006, aquella icónica elección que nos cambió la vida a tanta gente. Yo iba con mi familia a participar de las movilizaciones y pues esa experiencia a esa edad pues me marcó de manera muy importante y decidí dedicarme a esto, contribuir al movimiento, gracias a estar ahí, ¿no? Entonces estudié Ciencia Política en la UNAM, en la gloriosa Polacas, y bueno, ahí me vinculé, empecé a participar. Siempre he participado en Coyoacán y después pues tuve la oportunidad de ayudar en la primera etapa del gobierno del presidente López Obrador con el censo del bienestar. Me tocó ser también servidor de la nación, hicimos el censo en las escuelas, estuve a cargo de esa estrategia, estuve también en el gabinete de seguridad y después en la elección 2021 fui candidato y concejal de la alcaldía de Coyoacán por Morena. Estuvimos ahí haciendo un trabajo de organización, de construcción vecinal, de construcción de un proyecto alternativo de Coyoacán, que nomás no nos quitamos de encima a la mafia azul. Y en este 2024 fui candidato a diputado local por el Distrito 30 de Coyoacán y pues bueno, ahora estamos en el Congreso. Caminando Coyoacán y sobre todo la zona por la que fui candidato, tenemos una enorme necesidad de revisar cuál es la situación de nuestras grandes unidades habitacionales. Hay que actualizar el modelo condominal. Fíjate, el 30% de la población vive en unidades habitacionales, 1 de cada 3 vecinos en la Ciudad de México. Y hoy por hoy hay muchos problemas de convivencia, de administración de las áreas comunes. En Coyoacán tenemos grandes unidades habitacionales que tienen problemas pues, de agandalle del espacio público, que se agarran ya un cacho ahí de parque, de área común y lo vuelven privado. Eso se tiene que combatir. Tiene que haber más inversión pública en las unidades habitacionales de interés social, en las grandes unidades habitacionales. Entonces es uno de los temas que tenemos. Tenemos que reformular también las alcaldías. Vamos a entrar a la discusión de una actualización de la ley de alcaldías. Los consejos, que me tocó además participar de ellos, tienen también que actualizarse. Tiene que dejarse de un lado la simulación en cuanto a la representación democrática en los consejos. Tienen que funcionar como un contrapeso y también tienen que garantizarse que las y los concejales pues, se acerquen a la comunidad. El presupuesto de las alcaldías en torno a los servicios también es un tema que vamos a cubrir desde el Congreso. Fíjate, ¿cuál es la principal serie de demandas que lleva la ciudadanía para con sus alcaldías? Las cosas que tienen que ver con los servicios básicos, la iluminación de las calles, que sean transitables, las banquetas, el arbolado. Y al mismo tiempo pasa que hoy por hoy varias alcaldías destinan muy poco de su presupuesto a la atención de los servicios. Coyoacán, por ejemplo, que traigo el dato fresco, en 2023 solo destinó el 10% de su presupuesto a la atención de servicios y 90% pues a quién sabe cuánta otra cosa, ¿no? Entonces, vamos a plantear también que al menos la tercera parte del presupuesto de las alcaldías se destine a su razón de ser, que son los servicios públicos. Hay toda una discusión en torno a la propiedad, a la vivienda en la ciudad. Aclarar en primer punto que no se termina la propiedad privada en la ciudad. Viene la discusión desde una reforma constitucional que se hizo en el Congreso en la legislatura pasada, que fue algo súper sencillo, que es llevar al texto de la Constitución de la ciudad el mismo régimen de propiedad que en la Constitución Federal. Es el mismo, el que tiene vigente desde 1917, que establece que la nación es la propietaria originaria de todos los bienes que tenemos y se destina a los privados para su usufructo a través de la figura de la propiedad privada. Pero eso no quiere decir que ya vayamos a expropiar todo. Insisto, es el mismo régimen de propiedad de la Constitución Federal. Entonces ahí ha habido mucha manipulación también y pues el PAN se ha subido a causar ruido, ¿no? Entonces no hay modificaciones al régimen de propiedad. También una ley importante pues fue la de la vivienda asequible. También instrumentó el jefe de gobierno saliente, Martí Batres, una política interesante
que es la renta asequible para jóvenes, ¿no? Es un programa piloto que se destinaron ya una serie de departamentos para este fin. Creo que es una política que tendrá que darse continuidad. La jefa de gobierno, Clara Brugada, ha planteado que así será. Y es importante porque pues, yo hablo también pues, desde mi generación. No conozco a nadie que tenga ya una propiedad con alguien menor de 35 años, todos rentamos, ¿no? Es más difícil por las propias condiciones, por cómo durante el periodo neoliberal se reblandeció el régimen de seguridad social. Es difícil acceder a un crédito hipotecario, las tasas de los bancos son abusivas. Si es que tienes la suerte, además, que te autorizan un crédito hipotecario, porque también, hay que decirlo, tenemos un bajo acceso a servicios financieros en este país, ¿no? Entonces, pues son temas que el Estado pues tiene que atender. Yo estoy muy orgulloso de que en el gobierno de la jefa de gobierno Clara Brugada va a ser una prioridad el tema de la vivienda. Cuando uno renta, como la gran mayoría de mi generación, pues la renta hablar de renta es hablar del costo de la vida, ¿no? Recomiendan los microeconomistas que no destinemos más del 30% de nuestro ingreso a la renta, pero es muy complicado en esta Ciudad de México, por ejemplo. La mayoría pues destina más de la mitad de su sueldo al pago de renta. Entonces, estas variaciones al precio de que tienen los departamentos, las casas en las colonias, pues incide de manera directa en el bolsillo de todas y todos, ¿no? Entonces, pues eso, construir condiciones para que la gente acceda a la vivienda es construir condiciones para la vida. Pues denunciamos nosotros, muchos lo saben, todo el esquema de negocios del cártel inmobiliario. Fíjate, en plena cruzada que tiene nuestro movimiento por hacer habitable esta ciudad, había un puñado de políticos panistas que estaba haciendo un gran negocio con el suelo y la construcción de edificios en la ciudad. Entonces, pues creo que eso representa de manera muy clara cómo son dos visiones, dos proyectos de ciudad. Y falta mucho para que podamos decir y cantar victoria en este tema. Además, fíjate, yo creo que la gran lucha en la historia política de esta ciudad es la lucha por habitar la ciudad. A mí también me llena de orgullo que nuestra jefa de gobierno venga del corazón de esa lucha. Ella es, porque eso no cambia, militante del movimiento urbano popular, ¿no? Que es de estas grandes vanguardias urbanas que lo que hacían no era otra cosa más que pedir lo básico para poder existir en la ciudad, ¿no? Ella cuenta cómo llevó los servicios básicos, la electricidad, el agua, el drenaje allá en el oriente, a San Miguel Teotongo. Y es curioso cómo gran parte de la ciudad la construyó una generación así, luchando, ¿no? No es como el perímetro, el polígono central de la ciudad, que tiene muchos años de existir. Todo el oriente, si uno se va para allá, cada colonia tiene una historia de lucha y fue la gente que se organizó y cerró avenidas y iba a gobierno y mesas de trabajo con el entonces gobierno del Distrito Federal para que hubiera lo básico para vivir, ¿no? Y esa lucha sigue con diferentes modalidades, pero sigue. Yo creo que sigue siendo la lucha más importante de esta ciudad, la lucha por habitarla. Y ahora pues ha entrado también el tema de la gentrificación a la discusión pública, la discusión de la ciudad, a la conversación pública. Yo creo que esto de la gentrificación es un concepto nuevo, pero que da cuenta de problemas que tienen muchos años, ¿no? No es un fenómeno nuevo necesariamente en la ciudad. Sí algunas características, pero no del todo. Por ejemplo, ahora en la ciudad entramos a la discusión sobre la regulación del Airbnb, que es algo que otras ciudades del mundo han hecho. ¿Por qué la regulación al Airbnb? Ahí decir varias cosas. Primero, que no vamos a prohibir el uso de esta plataforma. Incluso gente que es simpatizante del movimiento nos ha contactado y nos dicen, oye, pues yo completo el ingreso a través de esta vía. No se trata de afectar la economía de la gente, se trata de que no se nos salga de las manos un fenómeno que sí ha demostrado en otras ciudades que ha presionado de manera muy importante el precio de las rentas hacia arriba. ¿Por qué? Por una relación aritmética muy simple. Si un inmueble se renta en renta convencional, en 15,000 pesos al mes, un departamento, un cuarto Airbnb difícilmente baja de 1,500 pesos a la noche.
Entonces, pues simplemente basta hacer cuentas. 1,500 pesos en 30 días pues son 45,000 pesos contra 15,000 que costaría en renta tradicional, ¿no? Entonces, pues eso genera un incentivo negativo para que aumente el precio de la renta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Frenar el fenómeno, regularlo. Lo que modificamos es algo muy sencillo, son 4 artículos de la Ley de Turismo, en la que se establece que no se pueden poner los inmuebles más del 50% de las noches del año para el uso de estas plataformas. De nuevo, con el objetivo de frenar el fenómeno. Decía el PAN en el Congreso y en las redes sociales que queríamos también limitar la propiedad privada y la libertad de la gente, ¿no? Ahí contestar que incluso la ley establece que si alguien quiere poner su departamento, su casa al servicio de estas plataformas más del 50% de las noches del año, se puede registrándolo como hotel, bajo la ley de establecimientos mercantiles, que también tiene una razón de ser que exista esa ley y que exista la figura de hotel, porque genera un impacto en la zona, ¿no? Y tiene también otro tipo de regulación a la par. Entonces, pues falso que queramos prohibir Airbnb, se va a regular, y es una primera política de varias que se tienen que explorar para combatir el fenómeno de la gentrificación. La expulsión de la gente es un fenómeno que ya se vive en la ciudad. Hicimos un ejercicio consultivo ahí en Madero y Zócalo, que es una avenida, ustedes saben, muy concurrida. Nos decía justo un chico, un joven, que él pagaba una renta cerca del centro, ahí en la colonia Guerrero, y que también ha ido últimamente pues, aumentando el precio en la zona, pues al ser tan céntrica, que se empezó a prestar para servicios turísticos y demás, y pues que ya cuando tocaba renovar el contrato, pues el dueño le dijo, mira, la verdad, ya no me sale el precio que te estoy rentando, si te quieres quedar tú fijo, pues tienes que pagar tanto más. Y tuvo que irse a vivir a Chalco. Entonces, eso también presiona a nuestro sistema de transporte colectivo. O sea, al final la ciudad termina por pagar el costo de expulsar a sus habitantes, ¿no? Obviamente, si se recarga las zonas periféricas de la ciudad, pues eso implica más presión a las terminales del oriente, del norte. O sea, si de por sí cualquier vecino de la ciudad que haya pasado por Pantitlán a las 7 de la mañana, pues no me dejará mentir, o por Indios Verdes, ¿no? Entonces, pues lejos de ayudar a que se pueda hacer más sostenible, pues estamos presionando también más los propios servicios. Y además, pues no es digno ni para nadie tener que gastar 2 horas y media de ida y 2 horas y media de regreso a su trabajo, ¿no? O sea, son 5 horas al día que la gente pues termina invirtiendo para ir a trabajar, ¿no? Entonces, pues por eso es básico que pueda aumentar la oferta de vivienda en la ciudad. Hay que ir más a fondo y creo que tenemos con la jefa de gobierno Clara Brugada una gran oportunidad. Ella lo ha dicho, fue de los ejes principales de su campaña, el tema de la vivienda. Está hablando ella de llevar a cabo 200,000 acciones de vivienda, que incluyen desde luego pues habilitar más oferta en la ciudad y también explorar más regulaciones en torno a este incremento en los precios de la renta. Otras ciudades del mundo han puesto límites, no te dicen, bueno, pues sí, el mercado tiene su dinámica, el valor del suelo aumenta, pero si lo dejas solo al mercado, si piensas el suelo solo como mercancía, en una ciudad como esta, que cada vez va a ser más buscada por los extranjeros para vivir, que es una ciudad extraordinaria, muy atractiva, pues si lo dejas solo al mercado, el precio del suelo se va a ir siguiendo incrementando de manera exponencial, ¿no? Entonces, creo que tenemos que dejar entender al suelo de la ciudad como mercancía y empezar a pensarlo como un eje básico, de nuevo, para la habitabilidad de esta ciudad. Entonces, ahí lo que han hecho otras ciudades del mundo, y no Corea del Norte, Venezuela y todo este choro que les encanta para satanizar cualquier intervención mínima del Estado para garantizar la habitabilidad de la gente. Otras ciudades del mundo lo que han hecho es poner límites, ¿no? Que no pueda exceder de cierto precio la renta y la venta en ciertas zonas de la ciudad que se identifican que están aumentando ya de manera muy acelerada. Soy Pablo Emilio García, diputado local de Morena por Coyoacán. Les invito a ver todo el gran trabajo de las compañeras y compañeros de la 4TV, la televisora del pueblo.